los? What's this, a dark horse? Sieg heil! La guerra de Hollywood. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Hollywood hace una enorme contribución, aportando sus instalaciones y el talento de guionistas, técnicos y estrellas. Una gigantesca máquina de propaganda se pone en marcha para apoyar el esfuerzo bélico frente a la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés. Una aventura única jamás repetida desde entonces. Tercer episodio, en todos los frentes. Come here. Now you all stand here, and no hissing allowed. What is America to me? A name, a map, or a flag I see? A certain word, democracy. What is America to me? Nada puede contener la ola de patriotismo que se ha apoderado de Hollywood. La ceremonia de los Oscar rinde homenaje a todos los miembros de la industria que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas. Un nuevo género entra en el palmarés: las películas documentales, que informan sobre los avances de la guerra en frentes lejanos de la mano de grandes directores. John Ford, galardonado en 1940 por Las Uvas de la Ira, se ha unido a la Armada, donde ha creado una unidad fotográfica con cámaras reclutados y adiestrados por él, que filma sus propias películas y colabora con otras unidades del ejército. Ford utiliza el talento de algunos voluntarios de Hollywood como Greg Toland, director de fotografía de Ciudadano Kane. Y junto a la OSS, predecesora de la CIA, participa en misiones de inteligencia ultrasecretas en todo el mundo. En mayo de 1942, Ford es enviado al atolón de Midway tras descubrir el alto mando indicios de un ataque inminente. La mañana del 4 de junio, la base es bombardeada y John filma con su cámara la ofensiva japonesa. La batalla dura 3 días y es la primera gran victoria norteamericana en el Pacífico. Durante el ataque, Ford resulta herido, pero sigue filmando. Pese a su crudo realismo, el cortometraje resultante es un relato subjetivo. Ford deja su propia marca en la batalla de Midway y elige deliberadamente dar prioridad a la emoción en lugar de a los hechos. Meses más tarde, es galardonado con un Oscar al mejor documental.
Otra contribución importante de la unidad comandada por Ford es también la más polémica. Iniciado por la OSS, el 7 de diciembre es un informe detallado del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Ford y Greg Toland codirigen el documental mezclando espectaculares reconstrucciones con imágenes de archivo. Este es uno de sus puntos flacos, ya que transmite una sensación artificial. Más grave aún, el montaje no es bien aceptado por la Armada, que opina que deja en mal lugar al Estado Mayor. Ford debe desplegar toda su diplomacia para que sea estrenado tras reducir las críticas y el metraje. A pesar de todo, el 7 de diciembre también gana un Oscar. El director William Wyler, famoso por Cumbres borrascosas, se alista en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en 1942. En Inglaterra filma un documental sobre las fortalezas volantes B-17. Y acompaña a la tripulación del Memphis Belle en varias incursiones sobre Europa. Filmar a casi 9.000 metros a temperaturas bajo cero y con reducidos niveles de oxígeno es una operación de alto riesgo. La altura y la velocidad son correctas. Las compuertas se abren y empieza el bombardeo. Piloto a bombardero. Ahí lo tienes. El Memphis Belle surca el cielo y ahora es cuando somos más vulnerables. Mientras lanzamos las bombas, no podemos esquivar el fuego antiaéreo, ni tampoco a los cazas. Ahí llega el primero. Intentas captarlo todo, comenta Wyler, e incluso olvidas que te están disparando. Cada vez que vuelves de una incursión, sientes que has vivido una gran aventura. El Memphis Belle es el primer bombardero norteamericano que completa 25 misiones sobre territorio enemigo, partiendo desde Inglaterra. El documental se exhibe ampliamente y es utilizado para convencer a los trabajadores norteamericanos de que las armas que producen son usadas para destruir al Tercer Reich. En su siguiente documental, Wyler acompaña a un escuadrón de cazas Thunderbolt P-47 convertidos en bombarderos para apoyar a la infantería en la campaña italiana. El equipo de filmación se instala en Córcega junto a la base de los P-47. Uno de sus miembros es John Sturges, futuro director de Los Siete Magníficos. Los Thunderbolt solo tienen un asiento, lo que hace imposible que un operario pueda filmar desde el interior. Cámaras dirigidas por control remoto son colocadas estratégicamente en distintos puntos del fuselaje. Los mismos pilotos deberán elegir el momento adecuado para ponerlas en marcha. Incluso montan una cámara en la carlinga, esperando captar la visión del propio piloto en el fragor del combate. Gracias a este innovador despliegue, Thunderbolt contiene secuencias aéreas jamás vistas hasta entonces. He fallado. Blanco. Descendemos. A ambos lados del objetivo. Wyler también filma los Thunderbolt desde un bombardero B-25. El ruido es ensordecedor y las últimas tomas dañan su audición de modo permanente. Tras alcanzar el rango de coronel, es desmovilizado en octubre de 1945 y condecorado con la Legión al Mérito. Los cámaras del ejército norteamericano cubren todas las campañas.
Miles de ellos se desplazan al Pacífico, a Europa y al norte de África, acompañados por numerosos técnicos de Hollywood. Las imágenes son utilizadas en documentales o en el boletín cinematográfico, cuya misión es concienciar a las tropas de la realidad del campo de batalla. También son proyectadas en las salas comerciales, insertadas en noticiarios dirigidos a la población civil. El trabajo de los cámaras no solo es filmar, también deben estar preparados para coger su arma y tomar parte en la batalla. Deben adaptarse a todas las situaciones y aprender a improvisar una claqueta en el costado de un tanque para poder identificar la fecha y el lugar de una toma, a proteger su equipo del polvo y la humedad, a cambiar un carrete en el fragor de la batalla y a asegurar la repatriación diaria del material filmado. La mayoría de ellos pertenece al cuerpo de señales al que ha sido incorporado el servicio cinematográfico del ejército. Los especialistas en tomas aéreas se unen a la aviación y son adiestrados en California por técnicos de Hollywood. Los cámaras de la Armada son entrenados en Florida, en la base de Pensacola. The Fighting Lady, la dama luchadora, relata los acontecimientos vividos por el portaaviones USS Yorktown entre 1942 y 1944 en el frente del Pacífico. Esta película documental es supervisada por el famoso fotógrafo Edward Stuyvesant y contiene algunas de las imágenes más espectaculares jamás filmadas durante una batalla aérea de la Armada. Darryl Zanuck, vicepresidente de la Fox y futuro productor de El Día Más Largo, es uno de los famosos más comprometidos de Hollywood. Tras unirse al cuerpo de señales, comienza a supervisar los documentales de adiestramiento. En el invierno de 1942, es enviado al norte de África para dirigir un equipo de más de 40 cámaras encargado de filmar los avances de las tropas anglo-norteamericanas. Respetando los deseos del Estado Mayor, Zanuck evita los trucos de cámara o la dirección de escena para garantizar la máxima autenticidad. Aunque, como señalan algunos críticos, el famoso productor no necesita que le animen para aparecer en la pantalla. Durante la campaña de las Islas Gilbert, en el Pacífico, el actor Louis Haybourd dirige un equipo de 14 cámaras del Cuerpo de Marines. A finales de noviembre de 1943, los norteamericanos atacan la isla Betio, en el atolón de Tarawa, para tomar una estratégica pista de aterrizaje. La violencia es extrema, como queda reflejado en el fascinante documental Con los marines en Tarawa. Usamos granadas de mano. Usamos todo lo que tenemos para echarlos de allí. Los fusiles, los lanzallamas y los morteros. El enemigo se descubre.
2 cámaras pierden la vida durante las violentas escaramuzas. El actor norteamericano Eddie Albert, que pilota una lancha de desembarco, se convierte en un héroe de guerra al salvar la vida de 47 marines atrapados en el arrecife bajo el fuego constante de los francotiradores japoneses. El atolón pasará a ser conocido como Sangriento Tarawa. La victoria norteamericana ha ocasionado una auténtica matanza. De los 4.744 japoneses que ocupaban la isla, solo sobreviven 146. Los vencedores también pagan un alto precio. La opinión pública está escandalizada. ¿Cómo pueden morir más de 1000 marines en la toma de una isla tan pequeña? Con los marines en Tarawa muestra por primera vez los cuerpos sin vida. El propio presidente Roosevelt apoya la difusión de las imágenes. Un mes después, John Huston, el famoso director de El Halcón Maltés, es enviado al frente occidental por el Army Pictorial Service. En su camino hacia Roma, los aliados han encontrado una fuerte resistencia al norte de Nápoles. La labor de Huston será proporcionar un informe de la situación filmando al Regimiento de Infantería 143 durante el asalto al pueblo de San Pietro. Preparándose para el ataque, el quinto de artillería está en posición, con los tanques y cañones dirigidos contra San Pietro y la zona circundante. ¡Fuego! Huston dirige un equipo de 6 cámaras que durante días interminables filma los avances de los soldados y su muerte en el campo de batalla. Son imágenes en carne viva terriblemente reales. El documental enfurece al Estado Mayor, que teme que su crudeza acobarde a los reclutas novatos. Gracias al general Marshall, la batalla de San Pietro escapa a la censura. No desanimará a nuestros soldados, declara, sino que los preparará para su bautismo de fuego. En noviembre de 1944, el director William Wellman filma una película de ficción sobre la campaña en Italia titulada También somos seres humanos. Inspirándose en el descarnado realismo del documental de Huston, Wellman construye un relato objetivo de la vida diaria de los soldados que luchan en primera línea, presos de la incertidumbre y el miedo. El punto de vista de un gusano, comentará Ernie Pyle, el famoso corresponsal de guerra norteamericano, ganador de un premio Pulitzer, en cuyos libros se inspira la trama. En También somos seres humanos, la guerra es descrita con honestidad y sencillez. Pyle, interpretado por Burgess Meredith, no está interesado en las estrategias militares, sino en compartir la vida de los soldados y conocer su sufrimiento y su coraje. I feel like I'm 45. I feel like I was too. I darn near am. How old are you, Ernie? 43. El director Samuel Fuller, veterano de infantería, diría más tarde: fue la única producción realista producida durante la guerra. Ernie Pyle no llegó a ver terminada la película. Lo mataron en Okinawa el 18 de abril de 1945. En la primavera de 1944, un ejército de fotógrafos y cámaras se reúne en Inglaterra. Su misión será cubrir uno de los acontecimientos más significativos de la guerra, el inminente desembarco en la costa de Normandía. John Ford es el encargado de coordinar los equipos cinematográficos durante la ofensiva aliada. En la noche del 6 de junio, más de 150.000 hombres han puesto el pie en suelo francés.
Deseoso de inmortalizar el acontecimiento, el general Eisenhower ha ordenado crear una unidad especial. Esta es bautizada como Speckle y comandada por el director George Stevens, sigue a las fuerzas expedicionarias para filmar su progreso. El propio Stevens filma con su propia cámara utilizando película en color. La nueva unidad registra imágenes excepcionales de los meses finales de la guerra en Europa. Muestra el increíble despliegue de tropas y material a través de una Normandía arrasada. Y filma los movimientos del Estado Mayor, como la reunión de los generales Bradley y Patton con el mariscal de campo Montgomery el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. 45 hombres trabajan para Speckle. Muchos son técnicos de cine, pero también hay escritores y guionistas que escriben el texto que acompañará a las imágenes. El 25 de agosto de 1944, Stevens y su equipo están en París, en la estación de Montparnasse, donde filman la rendición alemana ante el general Leclerc, al mando de la segunda división acorazada de las Fuerzas de Liberación Francesa, y el general de Gaulle, jefe del gobierno provisional. París es libre, y los aliados desfilan por los Campos Elíseos. Muchas estrellas de Hollywood también están en Europa. Han venido a participar en espectáculos para las tropas que avanzan hacia Alemania un mes después del desembarco. Mickey Rooney, Bing Crosby, Edward G. Robinson. Aquí no hay bases militares que les den la bienvenida, así que actúan en cualquier parte, en un campo, en un establo o en zonas recientemente liberadas a tan solo unos kilómetros del frente. La superestrella Marlene Dietrich acompaña al tercer ejército del general Patton. En Italia, Francia, Bélgica y Alemania da casi 50 espectáculos para los soldados. Nacida en Berlín, Marlene emigró a Hollywood a principios de los 30. En un irónico giro del destino, la actriz a la que Hitler y Goebbels soñaban con convertir en musa del cine alemán se convierte en uno de los grandes símbolos patrióticos norteamericanos. La actriz será condecorada varias veces por su esfuerzo y dedicación durante la guerra. Mientras el Tercer Reich agoniza, los aliados descubren la verdadera escala de las atrocidades nazis. El 29 de abril de 1945, Eisenhower envía a George Stevens al campo de concentración de Dachau, que acaba de ser liberado. Un horror inimaginable y atroz acaba de salir a la luz en Auschwitz, Buchenwald y Bergen-Belsen. Su tarea será reunir pruebas irrefutables que puedan presentarse ante el Tribunal Internacional encargado de juzgar a los líderes nazis. Superando su angustia, Stevens y sus hombres filman hasta el más mínimo detalle. También recopilan relatos personales e identificaciones precisas de personas y lugares. Las imágenes son incluidas en el documental Campos de concentración nazis, proyectado durante los juicios de Nuremberg el 29 de noviembre de 1946. El montaje es supervisado por el equipo de John Ford, a petición del fiscal Robert Jackson. George Stevens declara solemnemente:
Esta película constituye una representación verdadera de los individuos y lugares fotografiados. No han sido alterados en ningún aspecto. La narración es una declaración auténtica de los hechos y circunstancias que acompañaron a su filmación. Dentro de esta planta están los hornos, cuya capacidad máxima es de unos 400 cuerpos, funcionando 10 horas al día. Los dientes de oro eran extraídos antes de la incineración. Estos modernos hornos, calentados por coque, fueron fabricados según los estándares habituales. El nombre de la empresa se puede leer con claridad. Los cuerpos fueron reducidos a huesos y cenizas. Las tropas aliadas obligan a los vecinos de los pueblos cercanos a visitar los campos y en ocasiones incluso a enterrar los cadáveres. Estas imágenes son reproducidas extensamente en el documental de Billy Wilder de 1945, Death Mills, Fábricas de la Muerte. En él no solo se cuestiona la responsabilidad de los líderes nazis, sino la de toda la población alemana. Estos alemanes que dijeron que no sabían nada, también fueron responsables. Se pusieron alegremente en manos de criminales y lunáticos. Ahora dicen que no querían hacer ningún mal, que no sabían lo que pasaba y que tampoco podrían haberlo impedido. Los granjeros recibieron toneladas de cenizas como fertilizante, pero nunca sospecharon que provenían de seres humanos. Los fabricantes recibieron toneladas de cabellos, sin imaginar que procedían de mujeres asesinadas. Ninguna pesadilla acosó nunca a aquellos que vivían cerca de los campos. Sin duda creyeron que los gritos de los torturados eran los susurros del viento. Ayer, mientras morían millones de personas, los alemanes abarrotaban Nuremberg para jalear al partido nazi y cantar himnos de odio. Hoy, esos alemanes que vitorearon la destrucción de la humanidad en su propia tierra, que azuzaron la represión a sus indefensos vecinos y aplaudieron la esclavitud de Europa, imploran vuestra compasión. Son los mismos que gritaban Heil Hitler. Varias películas de ficción abordan el tema de los líderes nazis que consiguen escapar. La primera de ellas, El extraño, dirigida por Orson Welles, llega a las pantallas el 25 de mayo de 1946. El protagonista, interpretado por Edward G. Robinson, persigue a un criminal de guerra que ha buscado refugio en una pequeña ciudad norteamericana, adoptando una nueva identidad. I'm on the Allied Commission for the Punishment of War Criminals. It's my job to bring escaped Nazis to justice. It's that job that brought me to Harper. Well, surely you don't think that... Mr. Wilson, I've never so much as even seen a Nazi. Well, you might without you realizing it. They look like other people and act like other people when it's to their benefit. A gas chamber, Mrs. Rankin. The candidates were first given hot showers so that their pores would be open and the gas would act that much more quickly. And this is a lime pit in which hundreds of men, women, and children were buried alive. Why do you want me to look at these horrors? All this you're seeing, it's all the product of one mind. The mind of a man named Franz Kindler. Franz Kindler, interpretado por Orson Welles, se ha casado con una joven estadounidense que ignora su pasado y está perfectamente integrado en su nueva comunidad. It's all their idea. I followed orders. You gave the orders. I only did my duty. Don't send me back to them. I can't face them. I'm not a criminal.
La escena final, en la que Kindler encuentra la muerte tras refugiarse en lo alto de una iglesia, está magistralmente orquestada por el director de Ciudadano Kane. Nuremberg aún no ha condenado a los criminales nazis, pero Hollywood ya ha emitido su veredicto. Kindler muere ante la mirada de aquellos a los que había engañado. Alemania capitula el 7 de mayo de 1945, una semana después del suicidio de Hitler en su búnker de Berlín. El sueño del Tercer Reich de dominar el mundo llega a su fin. Pero la guerra no ha terminado. En el Pacífico la lucha continúa y los norteamericanos aún sufren terribles pérdidas. La batalla de Iwo Jima, que ha durado un mes, ha costado la vida a casi 6.000 marines. 15.000 más han resultado heridos. Pero a pesar de haber sido derrotado, su enemigo no parece dispuesto a deponer las armas. Estados Unidos sigue tomando multitud de islas en el Pacífico y ha puesto en marcha una extensa campaña de incursiones de bombarderos sobre Japón tras la captura de las Islas Marianas en 1944. Situadas a unos 2.200 kilómetros de Tokio, las Marianas son la base ideal para los nuevos bombarderos pesados B-29 que acaban de entrar en servicio. Las fuerzas aéreas estadounidenses lanzan el Proyecto 152, clasificado de alto secreto. El alto mando necesita mapas precisos de las zonas a bombardear. La primera unidad cinematográfica comienza la construcción de una maqueta gigantesca de la costa de Honshu, la principal isla japonesa. Más de 100 especialistas del Departamento de Efectos Especiales trabajan durante 8 semanas en esta superminiatura que, con sus 25 metros de longitud y 18 de anchura, ocupa un estudio entero. Utilizando fotografías aéreas tomadas durante misiones de reconocimiento, reproducen hasta el más mínimo detalle. La escala está calculada para que una cámara filmando a 142 centímetros tenga el punto de vista equivalente al de un piloto volando a 9.000 metros. La primera unidad produce más de 30 películas que son enviadas a las Islas Marianas, donde serán memorizadas por las tripulaciones antes de cada incursión. Es el momento de la venganza. Dos plantas de aviones y un aeródromo están a punto de recibir 4.000 toneladas de destrucción, lanzadas desde 3.650 metros. Los primeros B-29 ya han alcanzado su objetivo. El objetivo inicial era la destrucción de plantas industriales estratégicas, pero las incursiones también golpean algunas ciudades.
Enormes cantidades de bombas incendiarias reducen a polvo extensas zonas de Tokio, Nagoya, Osaka o Kobe. El 6 de agosto de 1945, en la base Tinian de las Islas Marianas, la tripulación del B-29 Enola Gay, bajo el mando del coronel Paul Tibbets, se prepara para despegar. Su objetivo, la ciudad de Hiroshima. La bomba hace explosión a las 8:15 de la mañana, causando la muerte instantánea a más de 70.000 personas y convirtiendo Hiroshima en un campo devastado. El 9 de agosto, una segunda bomba estalla en Nagasaki. La cifra final de muertos alcanzará los 80.000. 3 semanas más tarde, Japón firma el acta de rendición. Para el gobierno estadounidense, el uso de armas nucleares ha acortado la guerra y salvado la vida de miles de soldados. El 85% de los norteamericanos comparte su opinión. Poco después, la Metro-Goldwyn-Mayer anuncia la producción de Principio o Fin, un documental que cuenta la historia del proyecto Manhattan, que permitió desarrollar la bomba atómica, abordándolo desde un punto de vista científico y detallando sus avances paso a paso. Muchas de las personalidades implicadas son consultadas, y el piloto que dejó caer la bomba sobre Nagasaki, el mayor Charles W. Sweeney, es contratado como asesor técnico. Apenas 15 meses después de la catástrofe, el drama se revive como ficción. En la campaña de promoción, la productora declara: es una historia que muestra a todos los pueblos del mundo el dilema al que se enfrentan, decidir si la energía atómica debe ser usada para el bien o para el mal. El estudio evita tomar partido, pero en el tráiler de Principio o Fin muestra una falsa entrevista grabada a la salida del supuesto preestreno del documental. It's over, Charlie. It's big. They really like it. As soon as you're through, let's talk about it. Right. Good evening. I'm the Metro-Goldwyn-Mayer inquiring reporter. This is the first time this picture's been shown publicly. It's really a test performance. We'd like your reaction to it. Well, I was tremendously impressed and very deeply moved. Its subject matter is so vital, especially at this time. Like the picture, sir? Well, seems to me it doesn't make any difference whether I personally like it or not. There it is, the story of the atomic bomb. If it had to be told, you people certainly didn't pull any punches in telling it. I only hope for his sake the happy ending comes true. We all do, sir. Thank you. Thank you. The truth never hurt anybody. But is it true? It must be. True or not, it's a great love story. An inspiring experience. Beautiful. Dynamic. Startling. Frightening. Dramatic. Fascinating. Amazing. It's amazing, Charlie. I've been managing theaters for 20 years. I've previewed the best of the pictures and the worst of them. But I've never seen an audience react like this one. They were with it every inch of the way. I noticed that. Even the people who didn't completely approve the picture still were excited about it. That's exactly my point. You just can't ignore this picture, even though it is pretty rough medicine. I think that everybody that's seen it knows now the true significance of its title. Unos meses antes, en Alemania, la conferencia de Potsdam reúne a los aliados. Tras la muerte de Roosevelt el 12 de abril de 1945, corresponde a Harry Truman, el nuevo presidente, ocupar su lugar junto a Churchill y Stalin para decidir el destino de las naciones enemigas. El 26 de julio de 1945 firman un acuerdo para organizar la reconstrucción sobre las ruinas de las dictaduras fascistas. Berlín es dividida en 4 sectores: el norteamericano, el ruso, el inglés y el francés. La Guerra Fría es inminente, pero ahora es el momento de celebrar la alianza. Como en el preestreno del documental de Anatoly Litvak, Operación Titanic, en el Titania Palace de Berlín el 28 de julio, que ensalza la eficaz colaboración entre los aliados durante el bombardeo de Alemania gracias al emplazamiento de las bases norteamericanas en la Unión Soviética. Mezclados entre los espectadores, quizá por última vez, hay oficiales de cada uno de los ejércitos.
Transformadas en fuerzas de ocupación, las tropas aliadas disfrutan de la presencia de estrellas como Jack Benny e Ingrid Bergman, que actúan en Berlín la misma semana. En junio de 1945, los grandes jefes de los estudios de Hollywood llegan a Europa, invitados por el general Eisenhower. Todos visten de uniforme para la ocasión. Representan el alto mando de la industria cinematográfica, haciendo campaña en suelo europeo. Durante 3 semanas visitan las capitales importantes de Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania y los lugares históricos del conflicto. Se unen al mariscal de campo Montgomery en su cuartel general, sobrevuelan las playas de Normandía y visitan una exposición de equipo militar. Oficialmente están en misión de reconocimiento, buscando la inspiración necesaria para producir películas que conviertan en un éxito la transición a la paz. Para el alto mando norteamericano es una forma de expresar su gratitud a los estudios de Hollywood, permitiéndoles promocionar sus empresas en el mercado europeo. Durante su estancia en Alemania, son invitados a hacer un crucero por el Rin. 180 kilómetros entre Bingen y Coblenza a bordo de un barco que la ciudad de Colonia regaló a Hitler. Daryl Zanuck, Jack Warner y Harry Cohn brindan por la victoria mientras contemplan los majestuosos castillos de los caballeros teutónicos. El 24 de septiembre de 1945, James Stewart aparece en la portada de la revista Life tras reunirse con sus padres en Pensilvania. Llevaba 4 años alejado de Hollywood. Junto a millones de norteamericanos que se habían alistado para servir a su país, los astros del cine son desmovilizados. Aclamados como héroes, vuelven a casa. Y con ellos algunos jóvenes que comienzan su carrera artística, como Kirk Douglas, Tony Curtis y Audie Murphy, uno de los soldados más condecorados de la guerra. Murphy se alista a los 18 años y lucha con la infantería en Europa y el norte de África. Es herido 3 veces y gracias a su excepcional puntería consigue abatir a 240 alemanes. Murphy protagonizará numerosas películas del oeste de serie B producidas por la Universal. Acabado el conflicto, el gobierno debe gestionar el retorno de los soldados, que afectará a áreas como empleo, sanidad o educación. Para financiar el programa, vuelve a pedir ayuda a la población en octubre de 1945. Todos hemos hecho un gran esfuerzo comprando bonos, y ustedes han demostrado con su magnífica respuesta que sabían por qué eran necesarios. Hemos oído muchos discursos patrióticos y no necesitan que yo les dé otro para explicarles por qué necesitamos este préstamo de la victoria, por qué debemos seguir esforzándonos y seguir comprando bonos. Nuestros soldados acaban de obtener la mayor victoria por la libertad de la historia y no se detuvieron hasta terminar su trabajo. Ahora nos toca a nosotros terminar nuestra parte. Tenemos que traer a esos chicos a casa para que reciban lo que les prometimos y lo que tienen todo el derecho a esperar. En 4 semanas, los bonos de la victoria recaudan 21.000 millones de dólares. Sin embargo, para muchos veteranos la guerra aún no ha terminado. Obsesionados por su experiencia en el frente, sufren estrés postraumático y necesitan tratamiento psiquiátrico antes de volver a la vida civil. A petición del ejército, John Huston filma a 75 veteranos durante su estancia en un hospital militar en Long Island. Aquí hay hombres que tiemblan. Hombres que no pueden dormir. Hombres con dolores reales, aunque sean de origen psicológico.
Hombres que no pueden recordar. Hombres paralizados cuya parálisis es dictada por su mente. Sus síntomas son diferentes, pero todos tienen algo en común. Un miedo y una aprensión incesantes, un sentimiento de desastre inminente, de desesperanza y de completo aislamiento. En la película documental Que se haga la luz, John Huston analiza todas las etapas de la terapia. Tras muchas sesiones, los médicos militares consiguen desbloquear la memoria de los soldados y ayudarles a superar su trauma. Es un proceso lento y doloroso que en ocasiones requiere hipnosis. Now you're deep asleep. We're going back. We're going back now. Going back to Okinawa. Going back to Okinawa. You can talk. You can talk. You can remember everything. You can remember everything. You're back on Okinawa. Tell me what you see. Tell me. Speak. I'm in the battery area. You're in the battery area. Go on. Tell me what's going on. Getting fire missions. You're getting fire missions. Go on. You see everything now, clearly. Getting shells thrown at us. You're getting shells thrown at you. From where? Japs. Japs. Go on. Yes. Keep on. You remember it all now. Every bit of it's coming back. Japs getting near us to get our position. Japs getting near you to get your position. Go on. Que se haga la luz muestra el eficaz trabajo realizado por los médicos militares. Pero el Ministerio de Guerra prohibiría su proyección durante más de 30 años. Según John Huston, el ejército quería mantener a toda costa el mito del guerrero, que proclamaba que los soldados norteamericanos iban a la guerra y volvían más fuertes, erguidos y orgullosos de haber servido a su país. El sargento Harold Russell, que ha sufrido la amputación de ambas manos, se convierte en un modelo para los veteranos. En el documental Diario de un sargento, producido por el Army Pictorial Service en 1945, Russell trabaja sin descanso para aprender a manejar las nuevas prótesis, para conseguir realizar sin ayuda las tareas cotidianas. Diario de un sargento deja una profunda impresión en el espectador. El final muestra a Harold volviendo a casa para rehacer su vida. Gracias a su coraje, ahora puede afrontar las miradas extrañas y encontrar un lugar en su comunidad. As for the hooks, she didn't ignore them completely that day on the train. That would have been more embarrassing than staring at them all the time. She noticed them, but she took them for granted, like too many freckles or flaming red hair. And after 5 minutes, I didn't feel I was much different from anyone else she knew. A bit luckier, that's all, because she lived only a mile from me, and now here I was dancing with her. El director William Wyler invitó a Russell a unirse al brillante reparto de su nuevo largometraje Los mejores años de nuestra vida. La película relata las dificultades que encuentran unos veteranos al volver a una pequeña ciudad norteamericana. Estrenada en 1946, ganó 7 Oscar, incluido el de mejor actor secundario para Harold Russell. En una alegórica escena, un expiloto de las Fuerzas Aéreas, interpretado por Dana Andrews, camina a través de un campo sembrado de piezas de antiguos bombarderos. Su destino le empujará a trabajar para una empresa dedicada a desmantelar los viejos aviones para construir casas prefabricadas.
los mejores años de nuestra vida, tal vez la mejor película producida durante este periodo, marca de una manera humana y altamente simbólica el final de la Guerra de Hollywood.